Listo. Bueno, chicos, entonces, como conversamos, hemos estado viendo todo acerca de las diferentes categorías gramaticales, ¿no es cierto? Y su función según la categoría en la que corresponde o su función según eh, el contexto en el que está, es decir, según su función textual. ¿Sí? Muy bien. Ya hemos visto un poco acerca de los verboides. Sin embargo, hay que todavía adentrarnos más, chicos, en el tema del verbo, ¿sí? Porque vimos los verboides para que ustedes supieran que pueden haber o pueden existir dentro de la oración verbos o palabras parecidas a un verbo, pero que no actúan como verbo, ¿sí? Y ustedes ya encontraron que los que terminan en ar, er, ir, en ando, yendo, ¿sí? En ado, ido, todas esas actúan como verboides. Pero ¿qué pasa con los verbos? ¿Sí? ¿Cómo identifico de manera o sin equivocarme el verbo, chicos? Ese es el tema principal de hoy. Para eso les voy a hacer un pequeño recordatorio nada más de lo que vimos, ¿sí? Recuerden que habíamos visto los sustantivos, los adjetivos y los adverbios y que toda la palabra pertenece siempre a un grupo, ¿sí? Según su utilidad y según su categoría, ¿sí? Y entonces habíamos visto, chicos, el verbo, ¿sí? Habíamos revisado que el verbo, ¿sí? Que es la palabra o la parte más importante de la oración. ¿Por qué? Porque expresa la acción, expresa lo que se está realizando. Si yo no tengo verbo en mi oración, muy difícilmente entenderé de qué se trata, qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Muy bien. Y entonces, chicos, habíamos revisado, nos habíamos quedado más o menos aquí, en las características del verbo. Habíamos visto de forma rápida, de forma general, estas características, ¿sí? Que concurra con persona, en tiempo, en número y que se conjuga. Pero, ¿qué significa todo esto, chicos? ¿Qué significan estas características? Significan que siempre que un verbo, ¿sí? Que siempre que un verbo pertenece a, que siempre que un verbo es la acción principal de la oración, ¿sí? Que siempre que es la acción principal de la oración, va a tener una serie de características muy específicas, ¿sí? Ustedes ya saben algunas de ellas. Por ejemplo, que si el verbo termina en ar, er, ir dentro de la oración, no es, jamás va a ser la acción, ¿verdad? Porque si es ar, er, ir, ¿cuál es la función que va a cumplir ese verbo dentro de la oración? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Sería un adjetivo? El sustantivo. Ah, muy bien, un sustantivo, excelente, ¿sí? Si terminaba en ado o ido, ahí sí podríamos hablar de un adjetivo, ¿sí? Muy bien. Ah, Entonces, ya ¿cómo yo listo. sé, chicos? ¿Cómo yo sé o cuáles son esas características imprescindibles para que el verbo que estoy leyendo, ¿sí? Sea el verbo que realiza la acción? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, chicos. La conjugación verbal, ¿sí? Todo acerca de la conjugación verbal. Y para eso, chicos, primero vamos a iniciar teniendo en cuenta o teniendo claro lo siguiente. Un verbo, ¿sí? Como ustedes encuentran aquí, el verbo comer, ¿sí? El verbo comer, que termina en ER, ¿no es cierto? Un verbo en su forma inicial, se compone de dos partes, chicos. Com y perdón, ¿sí? Com es la raíz y es la desinencia. Es decir, chicos, lo que termina en ar, er, ir, eso es la desinencia. Y todo lo demás de la palabra, todo lo demás del verbo, es su raíz. Si yo les digo, por ejemplo, dormir, ¿cuál sería la raíz entonces? Dor. Dorm, hasta la M, ¿sí? Sí, La dorm. desinencia es IR. Muy Dor. bien. Si yo les digo, por ejemplo, el verbo pintar. Pint. 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 Pint, perfecto. La desinencia es Estar. AR. Muy bien. Tenemos que tener muy en cuenta, muy en claro esto, chicos, que un verbo siempre va a tener estas dos partecitas. Su raíz, ¿sí? Y su desinencia. ¿Y qué sucede con esto? Ya vamos a revisar, ¿sí? Existen, chicos, dos tipos de verbos. Los verbos regulares
y los verbos irregulares, ¿sí? Ustedes tal vez habrán visto también esto en inglés, ¿sí? Pero en español será un poquito más sencillo porque ustedes ya conocen cómo conjugar estos verbos, ¿sí? Cuando Más un verbo es difícil se me regular, hace. chicos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que un verbo sea regular o qué significa que un verbo sea irregular? Cuando un verbo es regular, chicos, ¿sí? Significa que su raíz se conserva, que su raíz se queda ahí para siempre. En el caso, por ejemplo, de amar, ¿sí? Amar, si yo le divido, aquí está dividido como ustedes ven, am es la raíz, ar es la desinencia, ¿sí? Si yo digo que el verbo es regular, significa que en toda la conjugación del verbo, ¿sí? Toda la conjugación, presente, pasado, futuro, singular, plural, todos van a tener la misma raíz del verbo inicial. Y aquí les he puesto solo unos cuantos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, en esta, ¿qué persona sería en este caso? Singular o Yo, Yo, muy bien. Yo amo. primera persona. tú Primera Tú persona amas, singular. ¿Quién? él, Tú amas. nosotros tú amamos, amas, Tú, perfecto. Tú amas. Nosotros. Nosotros nosotros amamos. Y amamos, aquí ellos amarán. ellos Ustedes. amarán. Ellos, Muy ustedes. bien. Como ellos. ustedes pueden ver, chicos, recuerden que ellos y ustedes eh, casi siempre tienen la misma conjugación, ¿sí? Muy pocos casos cambia, pero casi siempre ellos y ustedes tienen la misma conjugación, ¿sí? Ellos amarán, ustedes amarán. Y como ustedes pueden ver, chicos, todas estas conjugaciones tienen la raíz. Am, am, am. Si nosotros revisamos todas las conjugaciones posibles para el verbo amar, siempre va a tener su raíz, ¿sí? Jamás va a dejar de tener su raíz. Y eso es un verbo regular. Significa que yo solamente tengo que cambiar la desinencia, la partecita de acá, ¿sí? Según la persona y según el tiempo. Nada más. ¿Y qué sucede por el otro lado, chicos? Por el otro lado tenemos los verbos irregulares, que son lo opuesto a los regulares. Si los regulares sí conservan su raíz, los irregulares siempre varían la raíz, chicos. ¿Sí? ¿Pero qué significa esto, chicos? No significa que el 100% de las veces o el 100% de las veces que se conjuga este verbo va a variar la raíz. Puede que en algunas conjugaciones, con algunas personas específicas, sí exista la raíz, ¿sí? Pero el hecho de que en otras conjugaciones, con otras personas o con otros tiempos, no exista la raíz, eso es lo que lo hace irregular, ¿sí? Porque ya no es tan fácil para mí saber que siempre va a tener am, a que sé que en algún momento ya no va a haber esta partecita, que se va a cambiar. Y les he puesto el caso del verbo caer, ¿sí? El verbo caer, como ustedes ven, se divide en ca, que es la raíz, y que es la desinencia, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Que a lo largo de las conjugaciones con el verbo caer, hay variaciones de la raíz, chicos, ¿sí? Algunas sí van a tener K, pero otras, ¿qué sucede? Va a tener otro tipo Variación. de variaciones, de desinencias, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo yo, se ingresa aquí una I, ¿sí ven? Yo ¿Por qué? caigo. Ustedes ven que en amo, por ejemplo, solamente se ingresa la vocal que pertenece a la persona y al tiempo. ¿Sí? En este caso, amo. Acá, as. Amos, harán. Es decir, solo la parte final que le corresponde a las personas y al tiempo. Pero aquí ingresa una I, como ustedes ven, que no existe en ningún otro lado. No existe en la raíz la I, no existe en una desinencia una I. Esa I aparece de la nada. ¿Sí? Caigo, caes, caemos, caían. Otra vez, una I. ¿Sí? Ahora, chicos,
Supongamos que ustedes tienen el verbo, por ejemplo, jugar. ¿Sí? Si quieren escribir en un cuadernito, pueden escribirlo. El verbo jugar. ¿Sí? ¿Cuál sería su raíz? Jue. Jug, porque el verbo es jugar. Sí, jugar. Muy bien, la raíz es jug, la desinencia es ar. Pero ¿cómo yo le conjugo con yo? Yo juego. Juego. ¿Qué sucedió con la raíz, chicos? Cambió. Cambió. Ingresó una E que no existía antes. Y eso es lo que sucede con los verbos irregulares, chicos. Todos los verbos irregulares tienden a variar de diferentes maneras. Algunos ingresan palabras como una I, ¿sí? O una E. En otras pierden palabras. Y por supuesto, el verbo irregular más sí, el rey de los irregulares, ¿sí? Es ser, el que les envié ahorita. El verbo ser cambia con todas sus conjugaciones, ¿sí? Yo soy, él es, tú eres, nosotros somos. Cambia totalmente, ¿sí? De tal manera que ya no tengo ni siquiera la C, no tengo la A, ya no tengo nada, ¿sí? Entonces, siempre los verbos irregulares no es que todos van a tener una I o todos van a tener una E. Siempre tienen variaciones distintas, unos a otros. ¿Ya? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué me dicen? Complica un poquitito, licenciada. Un poquitito. Sí, ¿Cuáles les complica, chicos? Tranquilos que esto vamos a ir lentito para que ustedes entiendan súper sencillo. Licenciada, la verdad es que yo aprendí todo lo que usted me está enseñando en español, yo aprendí en inglés. Entonces se me vuelve súper complicado. Y en Estados Complicado. Unidos en realidad yo era un poquito malo para el español. Pero no se preocupe, ya va a ver que aquí le va súper bien, ¿sí? Sí, Primero en eso vamos a estoy. empezar, chicos, con esto. Con los regulares y con los irregulares, ¿sí? Por supuesto, chicos, esto no significa que yo les voy a enviar un listado de verbos y voy a decir, ahora apréndase de memoria cuáles son los irregulares. No tiene ningún sentido, ¿sí? ¿Para qué nos sirve saber que existen regulares e irregulares? Para cuando toca la parte ortográfica del verbo, chicos. Porque ustedes tranquilamente pueden ingresar a Google, ¿no es cierto? Y buscar, bueno, verbo jugar, conjugación. Y les va a salir la conjugación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a veces, ¿sí? Siguen conservando la raíz, ¿sí? Con las mismas ortografías en los verbos a los que no les corresponde eso. Y es ahí donde se confunden en la ortografía, ¿sí? Vamos a ver entonces primero las características, como les dije, de la conjugación. Y luego, por supuesto, haremos ejercicios para ver que esto nos quede más claro. Ya hemos visto que tienen raíz y desinencia. Hemos visto que existen que existen regulares y que existen irregulares. Y ahora vamos a ver las dos características principales de un verbo, ¿sí? Primero, algo que ustedes ya habrán escuchado. El verbo concuerda con la persona, es decir, con el número. Y puedo tener dos, esto ya habíamos revisado. Singular o plural. Singular, que la acción es realizada por una sola persona, por un solo objeto, y plural, que la acción es realizada por dos o más personas, por dos o más objetos. ¿Sí? En el caso de el singular, tenemos yo, tú, él y ella, como solitos, ¿no es cierto? Y en el caso de plural, tenemos nosotros, ustedes y ellos. Aquí también, por ejemplo, en el español de España, en el castellano se encuentra el vosotros, ¿sí? Nosotros no usamos ese, usamos ustedes en vez de vosotros, ¿sí? Y se refiere a dos o más personas. Ahora, chicos, ¿por qué con tanta insistencia cada vez que hemos visto los verbos les he dicho lo de concordar con persona? Porque sucede
que escriben oraciones, ¿sí? Y a veces la oración está larga y la persona que realiza la acción está muy separada de la acción o del verbo y se olvidan de que se concuerda, se olvida de que existe esto, ¿sí? Que hay este acuerdo mutuo entre la persona y el verbo. ¿Y qué sucede? Me ponen, Juan, caminabas por el parque, ¿sí? Y me ponen, Claudia, leyeron un libro, ¿sí? ¿Y qué sucede? Si bien la acción se entiende, caminó o leyó, si no concuerda con la persona, chicos, esa oración está mal estructurada, no tiene sentido. Entonces, siempre que vayan a escribir, si cuando lean, revisen. Mi verbo sí tiene relación, mi verbo sí tiene relación. Concuerda con la persona en singular o en plural, ¿sí? Ahora, chicos, recuerden que no siempre va a ser una persona la que haga la acción. Habíamos visto que hay otros objetos que pueden ser o que pueden funcionar como sustantivo, como el sujeto de la oración, ¿sí? Habíamos visto la oración, por ejemplo, que les voy a poner aquí en el chat, que dice, el comer es bueno para la salud, ¿sí? En este caso, ¿quién realiza la acción, chicos? ¿Cuál es la persona de la oración? ¿Cuál es el sujeto? Él. Él, segurísimos. El comer. Comer, ¿sí? El comer es el sujeto, pero lo principal, la persona o lo que está haciendo la acción es comer. ¿Y cuál es la acción que se está haciendo? ¿Cuál es el verbo de la oración aquí en este caso, chicos? Es. Es, perfecto, ¿sí? Es bueno para la salud. Muy bien. Entonces, chicos, tiene que concursar en número, ¿sí? Con el sujeto. ¿El sujeto es singular o plural, chicos? Comer. ¿Es singular o plural? Singular, Liz. Singular. Yo no puedo poner jamás la oración siguiente. El comer son buenos para la salud. ¿O sí puedo poner así? No. No, porque no concuerda, chicos. No concuerda el número. Entonces, así el sujeto de mi oración no sea una persona, no sea Juan, María, Pedro. Si tengo un sujeto, siempre debe concurrir con el verbo, ¿sí? Por ejemplo, en la siguiente oración que les voy a poner también en el chat. Las carreras. Listo. Las carreras son la próxima semana. ¿Cuál es el verbo de la oración? Carrera. Son. Son, del mismo verbo, el verbo ser. Pero en este caso, ¿por qué he puesto son? Porque es en plural. ¿Pero qué es lo plural? ¿Dónde está lo plural? En carreras. Perfecto, en carreras. Muy bien. Entonces digo, las carreras son. El comer es. Juan es. Los estudiantes son. Son. Concuerdo con número de persona. Singular o plural. Muy bien. Y chicos, ahora sí. El que vamos a revisar a fondo. El tiempo del verbo. ¿Sí? El tiempo, como su nombre lo indica, se refiere al momento en el que sucede la acción. Y el verbo, o un verbo, ¿sí? Los verbos tienen 4 tipos o 4 tiempos verbales. El presente, el pretérito, que le corresponde a lo que diríamos pasado. Ahora, desde ahora en adelante lo llamaremos pretérito. El futuro y el condicional. ¿Sí? Tranquilos, no se estresen, que no vamos ya a pasar esto de una. Esto vamos a ver lentito, ¿sí?
esta semana, la próxima semana, y haremos varios ejercicios, ¿ya? ¿Qué sucede con los tiempos verbales entonces? El presente, por supuesto, como su nombre lo indica, actualidad, ¿no es cierto? Lo que está en este momento. Yo estoy dando clases. Ustedes están atendiendo a la clase. Ustedes, los estudiantes, están apuntando en el cuaderno, ¿sí? Puede que por ahí alguien esté desayunando, ¿sí? La actualidad. En este momento, el presente se entiende bastante claro, ¿verdad? ¿O no? Sí, sí. Muy fácil, ¿no es cierto? Lo que sucede ahorita, en este instante. El pretérito, chicos, que corresponde a lo que diríamos pasado, ¿sí? Puede ser algo que haya finalizado o algo que no haya finalizado, ¿sí? Ya revisaremos esto más adelante, ¿sí? Poco a poco. ¿Qué tipo de pretéritos tenemos? Encontramos dos pretéritos normalmente. Uno, en el que la acción ya finalizó. Yo comí tallarín anoche. O puede que no haya finalizado, ¿sí? Mientras estaba en la ducha, me llamaron por teléfono, ¿sí? Ya veremos eso más adelante, chicos. También tenemos el futuro, que bueno, su nombre lo indica muy específicamente que es el futuro, es de lo que se hablará después. Más adelante, después de lengua, tienen, ¿qué tienen? Matemáticas, ¿sí? Después de... Inglés. Ya, inglés, bueno. Después de las 2 de la tarde, iré a almorzar, por ejemplo, ¿sí? Futuro. Mañana haré los deberes, ¿sí? El lunes tengo trabajo. Futuro. Mañana, después. Y finalmente, chicos, existe el condicional, ¿sí? ¿A qué se refiere con condicional? Se refiere a posibilidades, chicos. Algo que puede pasar, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, si no lavas los platos, no te vas a la fiesta. Es una posibilidad. Si haces tal cosa, te irás a la fiesta. Si no haces tal cosa, no puede pasar esa cosa, ¿no es cierto? Si no lavas los platos, no vas a ir a la fiesta. Condicional. Recuerden que el condicional, chicos, tiene por uso principal en una oración, cuando hacemos una oración con condicional, ¿sí? Siempre tendremos en cuenta este sí, chicos. Este sí, que es diferente a este sí. Si pueden leer en el chat del grupo, Sí, Liz. les envié dos. El segundo, el que tiene tilde, es para decir algo que sí, sí estamos viendo esto, sí revisé, sí hice los deberes, sí le escucho. El que no tiene tilde es de condición. Si te vas mañana temprano, lograrás tener el primer turno, por ejemplo, ¿ya? Eso, chicos, un poco de manera general, la cuestión de conjugación verbal. Por supuesto, esto seguiremos revisando, chicos, poco a poco, para que vaya quedando más claro, ¿sí? Tranquilos con eso. En este momento, chicos, les voy a mostrar entonces. Permítanme, solo abro porque ya se perdió. Listo. Les voy a mostrar qué sucede o cómo se ve la conjugación verbal simple, la que estamos viendo ahorita, la simple, ¿sí? Así es como se ve, chicos, la conjugación verbal simple, la que hemos visto ahorita, ¿sí? Tenemos el presente, como ustedes ven aquí. Ya, el presente, ¿no es cierto? Amo, amas, ama. Tenemos el imperfecto, ¿sí? O el pretérito imperfecto. Amaba, amabas, ¿sí? Yo amaba irme al parque, ¿sí? Luego tenemos el pretérito como tal, que son acciones pasadas terminadas. Como ustedes ven, se usan las tildes. Yo amé, ¿sí? Amaste. Yo amé al perro que tenía en la infancia, ¿sí? Futuro, que ya revisamos, amaré, amarás, y condicional, amaría, amarías, amaría.
Esto, chicos, este cuadrito que les he puesto aquí es para que un poco se vayan guiando en cómo se escribe la conjugación verbal, ¿sí? El imperfecto con aba con B labial, no con B, no con V, no con la B que se escribe vaca, ¿sí? Aba, indicativo con tildes, ¿sí? Condicional IA, a María, todo con IA, ¿sí? Para que vayan viendo ustedes cuáles son las características de cada uno de estos, del imperfecto, del pretérito, del futuro y del condicional, ¿sí? Y ahora, chicos, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes harán sobre esto? ¿Sí? Les voy a indicar cómo la van a hacer, ¿ya? Yo les he puesto un cuadrito aquí. Bueno, una especie de cuadrito, ¿sí? Les voy a compartir pantalla. Igual ustedes saben que ambos cuadritos estarán en el Edmodo por si quieren revisar, ¿sí? Esto va a ser su actividad esta semana, chicos, ¿sí? Aquí yo les he puesto una serie de verbos. Mejorar, defender, escribir y ayudar. ¿Y qué les estoy pidiendo? Dice, conjuga los siguientes verbos con el número y tiempo solicitados. Yo les he puesto que conjuguen mejorar con yo, tú y nosotros. ¿En qué tiempo? Presente y condicional. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo cuál es el presente, no me acuerdo cuál es el condicional. Voy al cuadrito que les he puesto de ejemplo y vemos, cierto que condicional es con IA. Sí, mejoraría. Muy bien. En defender, les he pedido que conjuguen con él y con ellos, en el tiempo futuro y condicional. En escribir, ¿sí? En escribir, les he pedido que conjuguen con tú, ella y nosotros en presente y en imperfecto. ¿Cuál era el imperfecto? Voy y reviso mi cuadrito, ¿no es cierto? Y digo, cierto, el imperfecto es con aba, abas, aba con B labial. Muy bien. Y finalmente, entonces aquí será, si digo tú, escribir e imperfecto, tú, ¿cuál será? ¿Sí? Tengo que ir viendo. Tú escribías posiblemente. Tengo que revisar el cuadrito. Escribía. Y finalmente, ayudar, ¿sí? Les he pedido que conjuguen con yo, el, ustedes, en futuro y en pretérito. ¿Cuál era el pretérito? El que lleva tildes. Entonces, yo ayudé, ¿sí? Simplemente es eso, chicos. Hacen un cuadrito y ponen mejorar yo, tú, nosotros, defender el, ellos, escribir tú, ella, nosotros, ayudar yo, él, ustedes, y le conjugan a estas tres personas en estos dos, en presente y en condicional. A estos dos en futuro y en condicional. A los tres en presente y en imperfecto, y a los tres en futuro y pretérito. ¿Alguna duda, chicos, con respecto al deber? No es largo, como ustedes ven, es cortito. Les he puesto personas fáciles, yo, tú, nosotros. Y les he puesto solo dos tiempos en cada verbo. Presente, que es el más sencillo, presente y condicional, futuro y condicional, presente e imperfecto, sí, condicional y pretérito, ¿sí? Sencillos. Y ustedes simplemente... Listen, disculpe, Dígame, perdón, Cecilia. Listen, que le interrumpo. Dígame, Cecilia. ¿Le puedo hacer en un cuaderno lo que nos está mandando de deber? Porque he estado sacando muchas impresiones, solo en Claro, impresiones. chicos, yo les he dicho incluso, ustedes pueden tranquilamente hacer los deberes en el cuaderno sin ningún problema. Toman la fotito y me suben al Edmodo. Yo les pongo en computadora para que se lea clarito también. Pero de ahí, ustedes tranquilamente pueden hacer los deberes en cuaderno, no hay ningún problema, ¿sí? Gracias, Lizzy. Gracias, Lizzy. Listo, chicos. En este momento voy a parar ya.